Mateo capítulo 13, verso 22, por favor. Muy bien, vamos a darle lectura, por favor. O vamos a leer desde el 18 para poder entender el contexto por los que no habían venido en las enseñanzas del jueves y del domingo. Dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a Marcos capítulo 4, por favor. Capítulo 4, en el verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a ver el verso 7, por favor, capítulo 4, verso 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto, dice la Escritura. Recordemos, hermanos, el jueves nos estaba hablando el Señor acerca de ese tipo de semilla, ¿verdad? De esa palabra que cae en un tipo de corazón. Ese tipo de corazón, hablamos de una actitud de una persona, la cual de alguna manera pudiéramos nosotros enumerarle, ¿verdad? Decíamos, o nos decía la palabra, que de alguna manera ese tipo de personas que son sembrados sobre la piedra, son aquellas personas cuyos tropiezos siempre van a estar buscando que esa persona se salga de los propósitos de Dios. ¿Sí se acuerdan? Piedras que servían de tropiezo. Pero había piedras con las cuales nos podíamos lastimar unos a otros, ¿verdad? Decirnos cosas que son verdades, pero no tener la actitud correcta. Que son verdades, pero a lo mejor hacerlo para lastimar a las personas. Son piedras de tropiezo. Veíamos, piedras con las cuales nos podíamos herir. Y vemos también, de alguna manera, que el objetivo de esta parábola es que nosotros podamos dar un buen fruto. ¿Sí se acuerdan que veíamos esa parte? Que Dios está esperando un buen fruto, porque a resumidas cuentas todo mundo dice que es cristiano. Todo mundo puede cantar, todo mundo puede leer, portar una Biblia, pero Jesús, ¿qué está esperando de nosotros? Fruto, un buen fruto. O sea, la semilla tiene la virtud de dar fruto. Amén. O sea, no hay que hacer nada, nada más la actitud que tú tengas le va a permitir a la semilla dar el fruto. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que si es el propósito dar buen fruto, nosotros tenemos que estar muy atentos en el día de hoy también para comprender por qué cierto tipo de actitud no va a permitir que brote un fruto. El fruto que Dios está esperando. Porque Él está esperando un fruto en cada uno de nosotros que de alguna manera profesamos ser cristianos. Amén. Entonces es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y hacemos una oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que todo reino y poder están bajo tus pies, pero hay veces nos damos cuenta que nuestro corazón, Señor amado, difícilmente se quiere sujetar a ti, Señor. Pedimos, por favor, cual lo has declarado, cual lo has prescrito, que, Señor amado, tu palabra pueda hallar cavidad en nosotros. Que tu palabra pueda hacer el trabajo de regeneración, Señor. Que podamos ser regenerados a través de ella. Que podamos ser limpiados. Que podamos ser advertidos. Que podamos ser sabios y entendidos en esta noche para quitar esos espinos sobre los cuales la semilla ha sido sembrada y está siendo ahogada, Señor. Porque sabemos que tú quieres un fruto. Tú esperas un buen fruto de nosotros, Señor. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, mis amados hermanos, entendemos que
Regresemos nuevamente, por favor, al capítulo 13 de Mateo, capítulo 13. Vemos algo muy importante, hermanos. Dice aquí, capítulo 13, en el verso 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tenemos que entender, amados hermanos, que estos espinos no es que lentamente van brotando, no es que de repente aparecieron, no, es que estos espinos de alguna manera hacen presentación exactamente cuando la semilla comienza a brotar. Tienes que entender esto. Esto que le llama la Escritura o que Jesús nombra como espinos es algo que se va a presentar exactamente cuando la persona va a tomar un compromiso con lo que ella asume es lo que Dios le está demandando. Tienes que entenderlo. Antes no pasa nada. Antes no sucede nada. Mientras la persona no vaya a tomar un compromiso, no va a pasar nada. Pero ¿cuándo va a aparecer este tipo de espinos? Cuando cada uno de nosotros decide dar un paso adelante, decide responder a algo que Cristo nos está marcando. Es ahí, en ese momento, donde tú tienes que estar muy atento, porque es ahí donde va a brotar, hermanos, y obviamente va a tratar de hacer infructuoso el fruto. Amén. Eso es lo que va a estar pasando. Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, vemos que este tipo de ejemplo, hermanos, prácticamente va más allá que el ejemplo que tuvimos la semana pasada, en el día jueves. Porque en el día jueves no hay una raíz. Aquí de alguna manera ya se tomó una decisión. Aquí de alguna manera ya la persona dijo que sí. La persona está viniendo. Tú estás viniendo a las reuniones. Tú fuiste invitado, tú pasaste por la calle y escuchaste. Alguien de alguna manera te trajo. Tú ya tienes en cierta manera un paso adelante. Pero quiero decirte, eso que comenzaste, lo tienes que cerrar. Porque esa es una de las características de este tipo de personas que no van a dar el fruto que Cristo espera. Ellos no cierran el compromiso. ¿Cuántos casos hemos escuchado de personas que se aventaron 7 años en un noviazgo? 4 años, 3 años, 5 años. Y después, oye, ¿no te casaste con Berta? No. ¿Pero cómo que no te casaste con Berta si 7 años duraron de novios? Sí, pero no sé qué pasó, al final no nos decidimos y me casé con Pancha. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, ¿qué es lo que hace que no se pueda dar el fruto? Que no se cerró el compromiso. Nada más. O sea, sí lo empezaste, sí estabas ahí, ya tenías la pluma, ya estaba prácticamente el papel donde podías tú de alguna manera firmar, el notario estaba allí, pero a la mera hora tú no tomaste la decisión de cerrar ese compromiso. Entonces, es muy loable que se pueda hacer notar esto para que no pierdas tu tiempo, para que no gane ventaja Satanás. Si tú no cierras tu compromiso, créeme, estos espinos van a brotar y van a ahogar todo lo atractivo, todo lo nutriente que la palabra te pueda proveer. Todo te lo van a hacer pedazos. Oí el caso de un niño, 14, 15 años, apodado el Calavera. El Calavera dijo que él ya se iba a bautizar. Y 2 señores que estaban ahí se le quedaron viendo y dijeron: ¿cómo que ya te vas a bautizar? Sí, me voy a bautizar ya con la Santa. ¿Con la Santa? ¿Cómo está eso de que te vas a bautizar con la Santa? Sí, he tomado la decisión de bautizarme. Eso sacudió a uno que estaba tibiando, que no ha tomado la decisión de bautizarse en Cristo, lo sacudió. Y él dijo: a ver, explícame, ¿cómo es eso que tú ya tomaste la decisión? Sí, yo he tomado la decisión de bautizarme con la Santa. ¿Pero por qué quieres bautizarte? Yo quiero aprender sabiduría. Yo quiero que me enseñen, después del bautismo, viene prácticamente la santería. Y en la santería me van a enseñar a hacer amarres. Me van a enseñar prácticamente la brujería, el chamanismo. Me van a enseñar artes ocultas, artes negras. ¿Y eso es lo que quieres?, le preguntaron. Por algo estoy diciendo que me voy a bautizar. Obviamente, de manera errónea,
este joven, apodado el Calavera, captó el mensaje. Si él no quiere quedarse a la mitad, él tiene que entrar tiene que cerrar su compromiso. Si no lo cierra, solo será un simple aspirante más. Es todo. Es una vergüenza que haya gente, como muchos que asisten a las congregaciones, y que se la pasan toda la vida sentados en la misma banca. Ni le hacen mal a nadie, pero tampoco le hacen bien a nadie. Es gente que obviamente siempre que están queriendo tomar decisiones, los afanes les hacen pedazos todo lo que pudieron haber aprendido. Pero ¿de dónde vino esa ventaja? ¿Quién le dio esa ventaja a esos afanes? Uno mismo, porque uno mismo no cerró el trato, el compromiso. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, Cristo está dando de alguna manera una dirección para que nosotros podamos comprender que este tipo de personas no van a obtener ningún beneficio de la salvación. O sea, no te sirve para nada que tú estés sentado cada jueves, cada domingo aquí, si tú no cierras el compromiso. No te sirve para nada que te sepas los cantos, no te sirve para nada que estreches la mano a los demás y los abraces, no te sirve para nada, porque Cristo está esperando un fruto de ti, y ese fruto es: comprométete conmigo, quiero llevarte más allá, camino de 3 días. ¿Sí me explico? El faraón solamente quería: vayan aquí nada más unos cuantos metros, ¿para qué van todos? Quería hacer las cosas a su manera, pero el mandamiento era: no, camino de 3 días, nosotros vamos a ir al desierto a adorar al Dios del cielo. Nuestras bestias, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestras herramientas, todo va, ni una pezuña te vamos a dejar. Tenemos un compromiso con el Eterno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces es muy importante, mis amados hermanos. Para esto tenemos algunos ejemplos en el libro de Marcos capítulo 4, por favor, en el verso 19, se nos dice, gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice ahí: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Entonces tienes que entender que estos espinos son titulados como afanes de este siglo, como engaños de las riquezas y como, ¿qué dice? Codicias de otras cosas. Hay otra parte de las escrituras que dice engaños de los placeres de este siglo, así lo llama: placeres, afanes, placeres, codicias. A eso le titula figurativamente el Señor espinos. Amén. Tenemos que entender: la semilla, la palabra; el sembrador, el predicador. ¿Sí? En este caso, la buena tierra, o la tierra que fue sembrada sobre espinos, sobre la roca, entre espinos, sobre la roca a un lado del camino, los oyentes. En este caso, hablamos de espinos, que son afanes, engaños de riquezas, ¿qué dice? Placeres de la vida, ¿ok? Codicias necias. Eso sería la tipografía de, en este caso, de los espinos, ¿ok? Entonces, para no salirnos de contexto, Hechos capítulo 8, verso 13. Hay veces uno se pregunta y dice: bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ves tanta gente que se bautiza y a la mera hora se queda a la mitad? Ay, es que ahí no estaba Dios, es que están sucediendo cosas feas. No, espérame tantito. O sea, Jesús quiere que no seas simple y que entiendas que esto va a suceder en cualquier lado donde haya gente que no cierre el compromiso. ¿Sí me explico? La palabra es para creerse, la palabra es para aprender, la palabra es para que no cometa yo lo mismo que cometieron los antiguos. En el capítulo 8, verso 13, fíjate lo que nos dicen: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales, grandes milagros que se hacían. ¿Estaba qué? Ahí tenemos un sembrador, ahí tenemos la semilla, y ahí tenemos un tipo de tierra. Este tipo de tierra se le conoce como la tierra que estaba, donde cayó la semilla, que estaba llena de espinos. ¿Ok? ¿Por qué?
Porque esta persona sí comenzó la carrera. Esta persona sí comenzó a pelear. Esta sí comenzó a trabajar. ¿Cómo fue que trabajó? Se empezó a congregar. Esta persona no solo se empezó a congregar, dice que estaba siempre con Felipe. O sea, no se perdía ningún servicio, ¿o sí? No. Si había que ir a alguna campaña evangelística, ahí estaba él. Si había que estar en un culto de oración, en un culto de velada, en un culto de evangelización, ahí estaba él, porque Felipe era un evangelista, ¿cierto o no? Él comenzó. Y vemos que al comenzar, no solamente comienza, sino de alguna manera le entra el bautismo. Se le habla del bautismo de Juan, de arrepentimiento, y él toma la decisión. Pero a mí me llama la atención que cuando él toma la decisión, algo falló. Y creo que estamos diciendo que la característica de este tipo de personas que no va a dar el fruto que Dios espera es que no cerraron el compromiso. Sí lo comenzó, pero no lo cerró. ¿En qué sentido? Si yo voy a cerrar el compromiso, entonces yo tengo que tener cuidado y estar muy vigilante que nada me desvíe de mi objetivo, que es agradar a Cristo. Se le conoce afán como cualquier cosa que te desvíe del objetivo principal. ¿A dónde van ustedes? ¿Al infierno o al cielo? ¿A dónde van? ¿Al infierno o al cielo? A cualquier cosa que te desvíe del cielo entra en el estado de afán. Llámese tu mamá, llámese tu papá, llámese tu trabajo, llámese tu amante, llámese quien sea. Si esa persona te desvía, ese trabajo, ese ejercicio, ese gustito de salir a tomar el helado a las 7 de la noche cuando comienza la reunión, te va a desviar de tu objetivo de llegar al cielo, entonces eso cae en el rango de afán. ¿Sí me explicó? Espino. Entonces yo voy a tener mucho cuidado que nada me desvíe. Por otro lado, si estamos hablando que el engaño de las riquezas, el problema no son las riquezas, el problema es el engaño que yo pongo en las riquezas. El engaño que me producen las riquezas, tener riquezas. Yo necesito tener, porque de alguna manera ya no alcanza, yo necesito. Ese es un engaño. Y tú tienes que tener mucho cuidado, porque si tú tienes el engaño de las riquezas, créeme que todo lo que hoy escuches le van a tronar el cuello y no se te va a poder dar el fruto. Y sabes que al final, después de mucho tiempo de caminar, de pelear, de emprender la carrera, vas a decir, no sirve, no funciona. No, sí funciona. Personalmente estoy aquí para decirte, sí funciona. Pero tuvimos que haberle roto el cuello al engaño de las riquezas y tuvimos que haber quitado todo lo que sea. Hermano, personalmente estuve dando clases en una universidad. ¿Y sabes qué? Tuve que renunciar a esa carrera e irme a vender conejos, irme a vender codornices, con tal de no perderme nada de lo que Cristo me estaba pidiendo. Yo veo bien triste la vida de algunos miserables que siempre están justificándose en su trabajo y nunca son responsables con atender su alimento espiritual. No oran, no ayunan, no se congregan, no hacen nada por Cristo. Y ellos creen que van a llegar al cielo. ¿Tú lo crees? No van a llegar. Ellos no van a llegar porque ellos están queriendo ser más sabios que Cristo. 1 Corintios 10. Dice la Escritura. Pero entonces dice la Escritura que el que no trabaja no coma. Sí, pero dice la Escritura que los idólatras no entrarán al reino de Dios. Pues que la Biblia dice que con el sustento y abrigo, que con el sudor de nuestra frente, ganaremos el pan. Sí, pero nunca vas a poner el pan del suelo antes que el pan del cielo. Las cosas tienen que tener su orden, su lugar adecuado. 1 Corintios 10, capítulo 10, verso 1. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? En la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A ver, hermanos, ¿qué pasó con esta congregación? 600,000 salieron de esa congregación. De Egipto salieron 600,000. Estamos hablando de los hombres de guerra, solamente los que contabilizaban de 20 años a 50 años. Los estudiosos dicen que eran como 3 millones, si empiezas a contar niños, ancianos de 50 hacia arriba.
y empiezas a contar mujeres, era un total de 3 millones de judíos y gente que se mezcló. Pero ¿sabes qué sucedió? ¿Por qué de los más de ellos no se agradó Dios? Porque la palabra fue ahogada. ¿Pero por qué fue ahogada? Dice que por los engaños de las riquezas y los placeres de esta vida. ¿Sí me explicó? Entonces, no es cosa ligera, hermanos. O sea, tú vas a tener que tomar una verdadera decisión si es que tú quieres realmente ser llamado cristiano. Tú vas a tener que tomar una decisión drástica, y si no hay quien te lleve, tú ves cómo le haces, pero tú vas. Porque la salvación es personal. Yo no puedo estar dependiendo de mi papá o de mi mamá para ir a buscar a Cristo. Yo soy suficientemente grandecito para ir y buscar a Cristo, si es que quiero llegar al cielo. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante. Quiero que entendamos, no es cuestión de que, no, es que ahí no estaba la buena palabra. No, sí estaba la buena palabra. El problema es que no le creemos a Cristo. Y Él es tan bueno que nos quiere enseñar para que nosotros podamos llegar hasta el final. Amén, hermanos. Entonces, vemos nuevamente, regresamos con un Simón el Mago, capítulo 8, por favor, de Hechos 8, en el verso, dice así, verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, ¿qué dice? Estaba muy atónito, verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tenía el engaño llamado engaño de los placeres, el engaño de las riquezas. Dice la Escritura que él ganaba buena lana haciendo obras diabólicas, ¿no es cierto? Regresa un poquito, por favor, si eres tan amable. Dice, pero había un hombre llamado, capítulo 8, verso 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande mentiroso. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, verso 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho. Yo te pregunto, ¿cuánto generaba de dinero este hombre? Hermano, amarres, desamarres, que yo te lo traigo, que te lo conquisto, que te lo pongo a tus pies. O sea, eso deja mucho dinero, hermanos. Entonces él tenía el engaño de las riquezas. ¿Sí me explicó? Y cuando él comienza la carrera, ¿qué debió de haber hecho? Debió de haber renunciado al engaño de las riquezas, porque eso se convierte en espinos y eso retuerce el cuello de la palabra de la semilla. ¿Y qué sucede cuando él ve que cae el Espíritu Santo y caen lenguas? Él empieza a recordar lo mucho que había disfrutado y lo mucho que había de alguna manera amasado. La seguridad falsa que le había de alguna manera proporcionado haber tenido tanto dinero, porque engañaba mucho, ¿cierto o no? Sí. Hermanos, muchos de ustedes no van a poder alcanzar eso porque ustedes creen realmente que el dinero es lo que los hace felices. No, Señor, Cristo es el que hace feliz a los hombres. La Biblia dice que solo Dios hace al hombre feliz. Y lo podemos decir los que hemos sido por gracia de Dios salvados. Tuvimos muchas cosas, siempre fuimos infelices. No tenemos nada, pero lo tenemos todo a la vez. Tenemos a Cristo. Entonces es muy importante comprender, hermanos. Queremos que se entienda que este grupo, de alguna manera, este tipo de personas, de alguna manera no cerraron su profesión, su compromiso. Ellos se quedaron cortos y ningún beneficio de salvación vino a ellos. Por eso le dijeron, tu dinero perezca contigo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad vemos que estás. No te comprometiste con Cristo y volvió a brotar en la misma semilla, en este caso los espinos, y ya te ahogaron la palabra. ¿Me explico, hermanos? ¿Cuántas mujeres, de alguna manera, que vivieron una vida disoluta, y Cristo viene y las toca y comienzan a responder, pero de repente se les empieza a alborotar la hormona y cambian a Cristo por un miserable pecador? Es igual, es el engaño de los placeres de este mundo.
Sí, una amistad, una compañía, una cana al aire produce cierto placer. Y va a ahogar la palabra. Entonces, amados, en el libro de Números capítulo 11, verso 4, se nos deja ver otro tipo de personas que obviamente, hermanos, y de igual manera que Simón el mago, no tuvieron la sensatez para poder comprender la palabra de verdad. Vayamos primero a Éxodo 12 y ahorita regresamos a Números, por favor, para poder entender el contexto de esta cita. Éxodo capítulo 12, en el verso 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Juntos? También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. A ver, hermanos, sale el pueblo de Dios con brazo fuerte y estos comienzan la carrera también. Era una grande, ¿qué? Multitud. No eran judíos, eran prosélitos. Era gente que al ver el poderoso brazo de Dios, yo también quiero ser cristiano, y ahí se pegaron. Tienes que tener cuidado a ti que te han traído en esta noche. A ti que te han invitado, a ti que te han pagado el pasaje, a ti que de alguna manera te echaron un telefonazo, te mandaron un WhatsApp, te recordaron que tenías que venir. Tienes que tener mucho cuidado. Aquí qué bueno que ya te invitaron. Espero que mañana tú invites a otro en lugar de estar esperando que te inviten. O que tú vengas, que ya no te invitó fulano, pues no me importa que no me invite, yo voy a ir, ya me enseñó dónde está, yo voy a ir. Yo voy a ir porque yo comencé algo, yo tengo que cerrar el compromiso. Si yo no lo cierro, solamente será ahogada la palabra y yo no terminaré lo que Cristo está queriendo que yo termine. Amén. Entonces vemos que sale grande multitud, pero ellos no van con el propósito de cerrar un compromiso. No van con ese propósito. Y vemos ahora sí, en el libro de Números capítulo 11, verso 4, dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, ¿qué dice? Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer? Ay, hermano, pues es que comer en restaurante, comer hamburguesas, comer bien carne de continuo, pues produce placer, hermanos. La verdad, el sentido del gusto se siente halagado. Todo lo que necesites que te lo den se siente halagado. Pero cuando cierras el compromiso, créeme que estás dispuesto a comer frijoles y arroz todos los días, pero ser fiel a Cristo. Aquí vemos unos que comenzaron, porque sí salieron. Entre los 600,000 ellos iban mezclados. Pero al no cerrar el compromiso, ¿qué sucedió? Hermanos, los placeres de esta vida les ahogaron el mensaje. ¿Qué les había dicho el Señor eterno a estos 600,000 que salieron? ¿A dónde los llevaba? A la tierra prometida. ¿Y qué fue lo más fuerte? ¿La promesa de la tierra prometida o la carne que ellos deseaban en ese momento? Entonces, ¿sí hacen pedazos la semilla o no la hacen pedazos? Sí, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, que nosotros no estemos de alguna manera descuidando esta parte. Tú tienes que tener cuidado, quiero ser enfático: engaño de las riquezas, placeres de la vida, afanes de la vida. Tú tienes que tener cuidado de removerlos de tu vida si tú quieres que la palabra pueda producir un buen fruto. Amén. Un buen fruto. Entonces, mis amados hermanos, este grupo no cierra su compromiso y ellos son ahogadas la palabra. De alguna manera, mis amados hermanos, lo bueno que ganaron a través de la palabra comenzó a perder fuerza, ¿verdad? Y comenzó a ser vencido por las cosas de este mundo. Es fácil, nos ha pasado. Personalmente lo puedo decir. Hermano, me paro a orar, me paro a estudiar la Biblia, pero si un día dejo de estudiar, empiezo a sentir cómo pierde fuerza lo que Dios ya me había marcado, lo que Dios ya con lo que me había impactado. Entonces yo me doy cuenta que tengo que ser diligente, sí tengo muchas cosas que hacer, pero yo no puedo descuidar esto, porque si no, de lo contrario empieza a ganar fuerza el afán de este ciclo. ¿Me explico? Eso le pasa a cualquiera, hermanos. Eso no importa cuánto tiempo llevemos caminando, a cualquiera le pasa. Así es que no es un mensaje para recién convertido, para aspirantes a la conversión, es un mensaje hasta para allá, para los colmilludos del evangelio. Sí, es un mensaje para todos, hermanos, donde tenemos que estar de alguna manera vislumbrando estas cosas.
Porque vemos, hermanos, que la prosperidad destruye, ¿verdad? La prosperidad de este mundo destruye la palabra en el corazón. Lucas 14, 18, por favor. Entonces, no busques la prosperidad, hermano, busca la bendición de Dios. Porque esa es la que añade riqueza y no añade, no entristece, ¿verdad? Dice que añade riqueza. Entonces Lucas 14 dice así, 14 verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Cuánto vale una hacienda? Millones. Una hacienda no son tus 2 cuartitos y tu cocina ahí que se está tambaleando. Eso no es una hacienda. Una hacienda, hermanos, grandes extensiones de siembra, caballerías, ganado, criados, peones, ojos de agua, minería. O sea, vale mucho dinero. Entonces, imagínate, ¿prosperó este hombre o no prosperó? Ahora, date cuenta, este no era un pagano. Dice que era uno de los convidados. O sea, era alguien que ya tenía parte. Era alguien que Dios había considerado. ¿Dios no te ha considerado? Amén. ¡Qué bueno! Pero tienes que tener cuidado porque la prosperidad va a destruir la palabra del corazón. ¿Sí, hermanos? Y de alguna manera vemos que estos invitados pues no se dieron cuenta que la prosperidad les destruía. Y quiero decirte que ella es hasta más peligrosa. La destrucción destruye muchas vidas, ¿sí? La persecución destruye muchas vidas, pero la prosperidad es peligrosa porque ella lo hace poco a poco. No se ve. Tú puedes decir, no pasa nada. ¿No pasa nada? Estás perdiendo tu comunión. ¿Cómo que no va a pasar nada? ¿No pasa nada? Ya no oras igual. Me decía una hermana, es que me preocupa que ya no lloro. Dije, hermana, la Biblia dice que bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. No es que vamos a estar llorando todo el tiempo, pero por lo regular el cristiano llora. Entonces nada más ubique, ¿por qué no está usted llorando? Cuando va usted a orar, ¿no se le salen las lágrimas? Pregúntese por qué. Cuando va usted a orar, ¿no se siente quebrantado en su impotencia, en su incapacidad? Pregúntese por qué. Rásquele el corazón, no vaya a haber algo que esté estorbando ahí. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender que de alguna manera es peligrosa porque lo haces silenciosamente. No la sientes, no la sientes. Hermano, entonces, ¿está mal unas horas extras? No, hermano, porque creo que no es el tenor de tu vida. No sé si me explico. No estamos hablando de que, ¿sabes qué? Hoy necesito esto, tengo que... Hermanos, ¿Pablo fue llamado de tiempo completo o no? ¿Y cómo es que luego tejía tiendas? Pero no estaba pecando. O sea, él no descuidaba el objetivo. Pero había momentos que había escasez y había que tejer tiendas. Pero no descuidaba el objetivo. Entonces no es pecado tejer tiendas. El pecado es que ya al rato ya quieres poner en el internet tu tienda de tiendas, ¿sí? Tu store de tiendas. No, hermanos. Entonces tenemos que entender que de alguna manera las piedras, hermanos, destruyen la raíz. ¿Se acuerdan del jueves pasado lo que vimos el ejemplo? Las piedras, el que fue sembrado sobre piedras y no tenía raíz, se secó. Las piedras destruyen la raíz, pero los espinos destruyen el fruto. Ya te decidiste a buscar a Jesús, ya estás viniendo, ya te compraste una Biblia, ya estás cambiando tu vocabulario, qué bueno. Ahora cierra el compromiso. Siéntete desafiado por el ejemplo del calavera. Él ya se va a bautizar en la santa muerte, tú bautízate en la santa vida. ¿Sí me explico? Cierra el compromiso. No seas tibio, no seas mediocre, no seas pusilánime, no digas después, es que si se bautiza uno es más compromiso. Yo te pregunto, ¿qué no estamos ya comprometidos desde el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario? No, hermanos, esas son expresiones de un tibio, de alguien que no quiere compromiso. No, quien realmente ha entendido el sacrificio de Cristo va a cerrar sus compromisos con Cristo. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, estos espinos van a ahogar la palabra. Y nos dice también, si regresamos por favor nuevamente al libro de Marcos 4, por favor, verso 19, desde el 18,
Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, dice, entran y ahogan, ¿qué? La palabra, y se hace. Cuando nosotros estamos puestos con toda nuestro potencial espiritual y físico en el otro mundo, eso hace que la palabra se acelere. ¿Sí me explico? Cuando, como dice el libro de Hebreos, hermanos, dice que ellos de alguna manera tenían tiempo para regresar a esa ciudad de donde salieron. Pero dice, de alguna manera cuando ellos declaran que son peregrinos y extranjeros, declaran que no están buscando esa ciudad de donde salieron. Ellos están buscando una ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Entonces ellos dicen, soy peregrino, soy extranjero, voy de paso, yo la saludo, yo la veo de lejos, yo quiero llegar a ella, y eso lo único que hace es que la palabra brote rápido. Y entonces tú estás dispuesto a hacer toda buena obra, y amén, 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 y ahí vas creciendo, cuando tienes cuidado por la otra vida. Pero cuando eres de alguna manera turbado por esta vida, eso hace que se ahogue la palabra. Hermano, esta vida hay que vivirla, sí, pero si tú le entregas cuerpo y alma a esta vida, te vas a perder la otra. No, hermano, esta vida solamente es una vida que se nos permite de alguna manera estar en este cuerpo para cumplir un objetivo. No hagas de esta vida tu razón de, es que necesito esto, necesito aquello, necesito... Sí, Dios tiene mucho cuidado. Tú solo dedícate a buscar el reino y Él va a ir proveyendo. Él va a ir supliendo necesidades. Tú le trabajas bien duro y Él va a ir supliendo lo que Él considera que tú necesitas. Pero si te entregas en cuerpo y alma a buscar, a afanarte por esta vida, hermano, se te va a ahogar lo que Cristo te ha sembrado. ¿Me explico, hermanos? Así es que estemos muy atentos, porque de alguna manera los afanes, las distracciones mundanas, de alguna manera que son equivalentes a los espinos, van a robar aquello que dice la Escritura. ¿Qué fue lo que perdió Marta? ¿Se acuerdan? Marta, afanada y turbada en muchas cosas, solo una cosa le era necesaria. Dice la parte que María escogió, la cual no le será ¿qué? Bueno, la preocupación por la vida por la vida temporal va a hacer que tú descuides la parte que no le fue quitada a María. Y tenemos que tener cuidado. Esa parte, hermano, no la puedes descuidar. Se refiere a estar a los pies de Cristo. Oír la voz de Cristo. Que te hable al corazón. Que te acaricie. Que te diga lo que viene. La Biblia nos promete que el Espíritu de Dios nos va a avisar de las cosas que vengan. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios nos va a llevar a toda justicia. La Biblia nos promete que Él nos va a convencer de pecado, si es que hay pecado en nosotros. No puedes descuidar eso. ¿Sí me explicó? Descuidarlo sería equivalente a abrirle la puerta a los espinos para que te ahoguen lo que Cristo te ha hablado. Entonces, estemos muy atentos. Génesis 3:17 vemos que las preocupaciones mundanas son equivalentes a los espinos, y obviamente esos espinos, de acuerdo al texto bíblico, dice que vinieron a causa de la maldición. Amén. A causa de la maldición. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Gloria a Dios. Dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por favor. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí está. ¿Por qué vinieron los espinos? A causa de maldición, desobediencia. Entonces los espinos es afán. Esos afanes vienen por causa de desobediencia, por causa de maldición. Ten cuidado. Amén. Espinos, preocupaciones de este siglo. Engaños de riquezas, engaños de los placeres, codicias de cosas tontas, cosas necias. Amén. Tengámonos bien ubicados, hermanos. La Biblia dice que los espinos, Hebreos 6:8, hablando de una tierra, estamos hablando, nos decían en la primera enseñanza, si se acuerdan, que nuestro corazón tiene de alguna manera la capacidad que tiene un terreno de cultivo, producir fruto, ¿verdad? Lo que le siembres se pudre y te lo produce. Bueno,
Entendamos, el apóstol Pablo está usando esta analogía, esta figura, y él dice, pero la que produce espinos, hablando de la tierra, y abrojos, es, ¿qué? Reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser, ¿qué? Ay, entonces, si los afanes te sacan de la carrera, este es tu destino. Si los engaños de las riquezas te sacan de la carrera, este es tu destino. No pienses en tu corazón que no, es que Jesús es amor, al final nos va a perdonar. No, Jesús no va a contradecir su palabra. Quien haya empotrado su vida, la haya enclaustrado en su palabra, Jesús, como, ¿se acuerdan ustedes la prostituta esta de Jericó? ¿Cómo se llamaba? Rahab. ¿Qué le dijeron? Todos los que estén dentro del cuarto donde está el vellón rojo, nosotros somos responsables, no vamos a tocar ni un cabello. Pero si agarramos fuera uno de los tuyos, somos limpios de tu sangre. ¿Qué le dijeron a Simeí? Vete y constrúyete una casa en Jerusalén y no te salgas de ahí, porque vive Jehová que el día que te salgas, de cierto morirás. Es igual. Si los espinos te ahogan lo que Cristo ya te dijo, eres hombre muerto. Serás un religioso, un dinosaurio, ahí que va a estar desanimando a los nuevos reclutas, ¿verdad? Los que Cristo reclute para su ejército, tú los vas a estar desanimando. Ah, sí, ya se te va a pasar, así estaba yo. Vas a ver, te vas a desanimar. Ah, no todos son cristianos, son hipócritas, te vas a tropezar. Más de los que siempre están en el templo, al rato son los más pecadores. Hermano, no, discúlpame, Jesús siempre dijo en los negocios de mi padre, ¿qué? ¿Era pecador? No. Que los otros han sido hipócritas es su problema, pero la verdad es que, qué bendición, si vamos a estar siempre en el cielo, ¿por qué no hemos de estar siempre en la presencia de Dios? No, entonces, hermanos amados, tenemos que estar conscientes de que los espinos devoran el vigor de nuestra alma, porque nuestra alma debe de gastar sus fuerzas buscando las cosas divinas. Amén. Y el afán va a devorar nuestras almas. Tenemos que entender que el afán nos distrae de nuestra obligación, de nuestra responsabilidad. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad. Qué bueno todo lo que de alguna manera venga a la mano, pero mujeres, nada más no descuiden la educación de sus hijos. No los pusieron a cuidar a sus nietos, no, a sus hijos. A sus nietos dejen que los flojos de sus hijos los cuiden. No, ustedes no se dediquen a cuidar eso. Cuide a su esposo y cuide a sus hijos si es que tiene hijos. Eso es lo que tenemos que hacer. Padres, no descuiden a sus esposas, a sus hijos. ¿Sí me explico? Hermanos en Cristo, no descuiden lo que Dios les ha dado. Porque vemos que tenemos que estar consagrados, preparándonos, y los espinos nos van a distraer. Los espinos de alguna manera van a apagar, hermanos, ¿has visto cuando alguien solda? ¿Qué brinca? Esas chispas de afectos correctos, naturales, hermosos hacia el Evangelio, hacia las cosas de Cristo, los espinos las apagan, hermano. ¿Sí? Cuando llegas contento a hacer el aseo, llegas contento, ya quiero que empiece la reunión, ya estás con un canto. Hermano, si tú eres de los mismos que siempre en tu corazón, ay, otra vez la misma, hoy las de cajón. No, ya empezó la mortandad. Y ahí ya estás viendo uno que ya no le produce vida. No, hermano, lo que sea, pero con vida, con brillo. Amén. Sin cansancio, sin afán. Entonces, mis amados hermanos, veamos que en el libro de Lucas capítulo 10, verso 38, por favor, vamos a estar viendo otro tipo de espinos. Y aquí las escrituras nos dicen, precioso el Señor, capítulo 38, 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Hermanas, ¿sí están conscientes que el día se acaba y los quehaceres no? Hermanos, ¿están conscientes ustedes de eso? Si no están conscientes, un día quédense por favor y échenle la mano, cambien el papel con sus esposas. Hija, hoy te vas tú al negocio, hoy tú te vas al trabajo y yo me quedo. Hermanos, van a considerar cuando le digan a sus esposos, oye, te encargué esto, oye. Las van a considerar, hermanos, porque la verdad el quehacer no se acaba. Y más si tienes hijos desordenados que no ponen las cosas en su lugar, mucho menos se acaba.
Entonces, no. El afán por muchas cosas, la preocupación por muchos, hermanas, no estamos hablando que hay que tener la casa tirada. No, digo, para que no nos vayamos al otro extremo, hermanos. No, hermanos, tenemos mucho que aprender. Amén. Entonces dice, acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado, verso 40, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Fíjate, aparte de afanada, estaba de alguna manera tropezándose. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada. ¿Qué dijimos que es afán? Todo lo que te desvía del objetivo primario. Afanada y luego turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Entonces, mis amados hermanos, regresemos nuevamente a Mateo capítulo 13, por favor. En el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Amén. Cuando hay engaño de riquezas, hermanos, la persona va a continuar siendo un oidor de la palabra, pero va a estar atado por el lazo. Va a ser un oidor, va a estar aquí entre nosotros, estaré yo entre ustedes, pero estoy amarrado a un engaño. Mi confianza no es Cristo, mi confianza es el dinerito que tengo en el banco. Mi confianza es mis propiedades, mis ingresos. Eso es mi confianza. Ahí, eso va a ahogar todo lo que Cristo te haya sembrado. Y Dios es tan hermoso, hermanos, que nos pone prácticamente un ejemplo muy hermoso, capítulo 19, verso 23, ahí de Mateo. Todos conocemos este ejemplo. Este joven rico se complacía en las riquezas, descansaba en sus riquezas. Pero hermanos, la palabra fue ahogada prácticamente por ese engaño que él traía. Dice ahí, capítulo que dijimos, 19, 23. Dice así, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y otra parte de las escrituras dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos aquellos que confían en sus riquezas. Confiar en las riquezas es sinónimo de sembrar afanes, sembrar espinos. Y esos espinos van a ahogar lo que Cristo te habló al corazón. Pues no digas en tu, ay Señor, ¿quién me diera que me sacara la lotería? No, hermano, ya te la sacaste, Cristo ganó la vida eterna por ti. Amén. Hay veces somos medio raros. No, si yo tuviera, no, yo le compro el terreno a la hermana Panchita y ahí hacemos la... Es cierto, es cierto, se ven tus ofrendas, no pones nada. Ahí se ve. Hasta hemos estado invitando a un predicador y hemos invitado, y la verdad las ofrendas pues las agarramos así como van y se las damos, hermanos, porque el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Entonces, hermanos, valoremos, tengamos esa actitud de alguna manera de desprendernos, de dar para la casa del Señor, hermanos. Damos gracias a Dios por el detalle que de alguna manera Dios ha puesto en el corazón de la hermana Francisca. Damos gracias a Dios, hermanos. Gracias al Señor. Ahora recuerdo, no es la primera vez que la hermana presta su casa. ¿Hace cuánto tiempo estábamos aquí, hermana? 23 años aquí estábamos, hermano. Mira, todavía tiene la forma de andamio aquello, y aquí estuvimos. Digo, yo tenía 24 años, había una persona que compartía y pues yo me sentaba por aquí, hacia allá era el púlpito, y pues la hermana pues dispuesta siempre a prestar su casa, entendiendo una cosa, no es mío, es prestado, ¿no? Y gracias a Dios, Dios se lo tomará en cuenta. La Biblia dice, cualquiera que le diere un vaso de agua a uno de estos pequeños no quedará sin recompensa. Entonces, es seguro que las almas que se ganen, ¿sabes qué? Por haber prestado tu casa te las voy a atribuir a ti. Nada más, hermanos, nada más, así de sencillo. Entonces, mis amados hermanos, no pongamos la confianza en las riquezas. La verdad es que las riquezas ahogan la palabra y sobre todo el engaño, hermanos. No hay ningún problema con tener dinero. Es el engaño en poner nuestra confianza en el dinero. Eso es lo que nos hace de alguna manera que se ahogue la palabra, hermanos. Porque confiamos en las riquezas, confiamos de alguna manera, tenemos expectación en ellas y a final de cuentas, hermanos, vamos a ser
defraudados. ¿Amén? Entonces, cualquiera que hace esto, hermanos, comienza la carrera, comienza el trabajo, comienza la batalla, pero ellos, al no cerrar el compromiso, de alguna manera, hermanos, van a quedarse frustrados. Me decía una ocasión, escuché, había dos hermanos, uno que había ganado un buen de dinero, ganó muy buen dinero, y otro que estaba ganando buen dinero. Y entonces uno de ellos le decía una buena camioneta, buena ropa fina, buena comida, una casa muy bonita. Y entonces le dijo al otro, no, hermano, no, yo estoy ahorita haciendo esto, la empresa, para cuando Cristo me llame, a servirle con todo. Y el otro hermano que ya había dejado todo le dijo, mira, ven, te voy a dar un consejo y no te ofendas. Pero la verdad es que cuando Cristo te llame, Él te va a llamar sin nada para enseñarte lo que Él te tiene que enseñar. Porque tú estás poniendo tu confianza en eso que tienes. Y eso que tienes te va a estorbar mucho. Le dijo, a mí me llamó así. Me quitó todo para que yo le pudiera servir. Y igual que la hermana. El hermano en su momento había una necesidad de un terreno. Recuerdo muy bien, estábamos en esa congregación. Y recuerdo muy bien que las oraciones de viernes eran, Señor, un terreno, Señor, un terreno, Señor. Y el hermano tenía varios terrenos. Y él literalmente cuenta y dice, vino el Señor y me dijo, ¿por qué estás orando por un terreno? Señor, es que necesitamos un terreno. Yo tengo un terreno. Ahí está tu casa, ahí lo tengo, ya te lo di desde cuándo. El hermano entendió. Y él dijo, amén. Adelante. Le entregó los papeles, aquí están las llaves, los papeles, se movió con su familia a otro lugar, entregó el terreno. Él entendió algo. Cristo me llama a servirle sin nada. Y no voy a poner mi confianza en mis propiedades. El Señor le ha dado dinero y así como Él se lo da, lo avienta a la obra de Dios. Ha confiado y cree que echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Son promesas hermosas, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, confiar en el engaño de las riquezas, buscar los placeres de este siglo y, dijimos otro, caer en el engaño de las codicias necias y los afanes de este siglo, sería darle la oportunidad a los espinos para que le rompan el cuello a la palabra que Dios nos ha hablado. Tengamos cuidado. Cuando cerramos el compromiso, nosotros rechazamos todo eso y decimos, yo voy a buscar a Dios sin tener ninguna confianza en riquezas. No voy a permitir que nada me distraiga de mi compromiso con Cristo y no voy a buscar placer en esta vida miserable. Porque yo te pregunto, ¿cuánto dura el placer en esta vida? Es nada, hermano. Una infidelidad, ¿cuánto dura? Cuando se consuma, la conciencia, mira, enseguida te empieza a castigar. Una borrachera, ¿cuánto dura? Un viaje de una semana, ¿cuánto dura? Hermano, es temporal. Y sin embargo, lo que Cristo te ofrece es eterno. No lo cambies y deja que su palabra produzca el fruto que Él espera. Amén. Entonces, vayamos solamente en este caso a Marcos 4, verso 7. También lo dice Mateo 13, pero Marcos 4, 7 menciona la parte con la que quiero cerrar. No demos oportunidad al asesino de la palabra, hermanos. 4, 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio. Entonces, ¿qué fue lo que creció en esa vida que estaba escuchando la palabra? Una vida de afán, de codicia, de placeres, de engaños, de riquezas. Y como él no cerró el compromiso, todo le fue, todo se lo comió el gusano, se pudrió. Y como no produjo un buen fruto, la tierra, dice, la tierra que bebe la lluvia que cae del cielo y produce hierba verde y provechosa para que ellos la labran, dice, recibe bendición. Pero aquella que produce espinos y cardos está próxima a ser maldecida y quemada. Hermanos, Cristo está esperando fruto de ti, Adela. Está esperando fruto de ti, Estella. Está esperando fruto de ti, hermana Olga. Fruto de mí. Un buen fruto. ¿Qué sería? Obediencia a su palabra. Amén, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Hoy tenemos oportunidad de que su palabra nos limpie
Deja que su palabra te limpie. Y si te estaba ganando el afán, si te estaba ganando la preocupación, ay, es que tengo que ayudarle a mis 15 hermanitos. Espérate, ese es el trabajo de tu papá, no es el tuyo. Deja que él les ayude. Tú dedícate a buscar a Cristo. Dedícate a honrar al Maestro. Dedícate a hacer lo que a ti te corresponde. Amén. Dedícate. No, es que yo quiero recolectar firmas para que gane el diputado fulano de tal, del partido fulano de tal. No, eso déjaselo a los diputados. A final de cuentas ellos se van a robar lo que de alguna manera le pertenece al pueblo. No, tú dedícate a recolectar almas para Cristo. Dedícate a eso. Ocúpate en tus hijos, ocúpate en tu esposo, en tu esposa, ocúpate en dar buen testimonio. No faltes a las reuniones, no es malo venir diario. No faltes a tu compromiso de dar gracias a Dios, de tener una comunión con Él. No faltes a eso. Y cuando veas que cualquier situación te está sacando de ese buen hábito, enseguida córtalo. No importa cuánto pierdas económicamente, vale más tu alma. La Biblia dice que el joven rico se dio la vuelta y se fue entristecido, y ahí fue cuando Jesús sacó esa expresión: cuán difícilmente entrarán al reino de los cielos los que confían en las riquezas. Entonces, hermanos, vamos a estar atentos y vamos a considerar si tú de alguna manera has estado, pues, siendo sacado del buen hábito de la búsqueda de Dios, la obediencia. Hoy tienes que pedirle perdón a Dios. Hoy tienes que entender, como veíamos el jueves y el domingo. El domingo prácticamente comenzamos a ver, hermanos, pues aquellos que fueron sembrados a un lado del camino. Y el jueves antepasado estuvimos viendo, hermanos, una introducción a estas 4 características de caracteres, de corazones. Hermano, identifícate, es seguro que en alguno de estos ejemplos encuadras tú. Es seguro. Bendito eres, Señor. Háblale al Señor. ¿Qué cosas te están distrayendo? ¿Qué cosas le están quitando, están minando la fuerza de lo que Dios ya te había dicho y que tú ya convencida estabas? Cierra el compromiso. No lo dejes a medias. No digas como Félix: por poco me persuades. No seas como Simón el mago, que se bautizó y creyó, pero después no cerró el compromiso y le brincó el espino y le robó, le ahogó la palabra. No vayas a quedar postrado como los 600,000 que salieron de Egipto y al no cerrar el compromiso comenzaron con sus codicias necias y con sus placeres temporales. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Hoy por amor cierra el compromiso. Vamos a hacer un llamado al frente. Por si tú sabes que este es tu caso, pasa al frente. Pasa a reconciliarte con el Señor. Pasa, dobla tus rodillas y pídele perdón al Señor por haber permitido que el afán te esté de alguna manera sacando de aquella parte que no le será quitada a María. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Quiero tener el mismo valor que tú. Señor Jesús, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, tu misma clase de amor.
quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor. Mira que no es que el Señor quiera privarte de riquezas o de tener cierta comodidad, pero Él nos conoce mejor que nadie. Y si escogió llevarse al pueblo al desierto es porque había muchas cosas que había que quitarles en el desierto. Él bien se los podía haber llevado a otro planeta, o bien se los podía haber llevado al huerto de Edén, haberle dicho a los querubines, muévanse de ahí que voy a meter a mi pueblo. Pero no, hermanos, ya venían muy manchados, muy contaminados, y había que meterlos a la prueba, a la aflicción. Entonces entiéndelo, no es que Él esté peleado con el dinero, no, porque Él es el que da poder para hacer riquezas, pero Él está molesto que estés confiando en simples papeles y monedas que se devalúan. Él quiere que confíes en Él, que sepas que su banco no se devalúa el dinero, que ahí Él puede proveerte lo que Él considere que tú necesitas. Él está molesto porque hay muchas cosas que les has dado la prioridad, y el estar con Él, el estudiar su palabra, el estar atento para que sepas que viene, lo has perdido, y de alguna manera, solo de manera somera pasas y estudias, pero si es que se le puede llamar estudio, descuidadamente, distraídamente, y la palabra no te afecta. Él no quiere que busques placeres temporales, Él quiere que busques ese placer eterno, hermanos, eso que Cristo ganó en la cruz del Calvario, todos esos beneficios espirituales para tu alma y para los que te rodean. Quiero tener el mismo valor que tú, díselo, Señor Jesús, hazme como tú, pon en mí tu corazón, la misma clase de amor. Quiero tener tu misma compasión, tomar la cruz también, Señor, y todo por amor, y todo por amor. Compra de mí oro refinado en fuego, dice la Escritura, sé celoso y arrepiéntete. Que las cosas que hagas para Dios sean con celo. Sí, que trabajes, pero que vigiles que el amor y la devoción por Cristo sea todavía más que la misma responsabilidad de tu cuerpo. Padre, te pedimos por estos nuestros hermanos que han pasado con humildad a reconocer sus fallas. Sánalos, restáuralos, Señor, y permite que su confianza pueda ser puesta plenamente en ti. Padre, que al ser instruidos, ellos y nosotros en esta noche con lo que nos has enseñado, podamos dar más fruto, Señor, que pueda ser más evidente el fruto en todos los que estamos aquí, ya que tú nos has enseñado cómo poder evitar que el espino ahogue la palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, gracias.